No huyamos del dolor, porque a veces el mayor crecimiento viene del mayor sufrimiento. Y a veces en este mundo en que nuestro entorno es el placer, la dopamina fácil, la comodidad, la timidez, a veces el sufrimiento, a veces puede ser un tema de tabú. Y no nos podemos hacer preguntas cuando nos llega el sufrimiento. Nos llegan preguntas como: ¿me lo merezco? ¿Soy culpable? ¿Dios me está castigando? Y yo me pongo en la situación de Jesús, porque en la época de Jesús, Jesús estaba en su momento de sufrimiento, en esa etapa de prueba, y él le decía: Dios, Padre, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Cómo me gustaría que me libres de este sufrimiento? ¿Cómo me gustaría estar con mis discípulos? ¿Cómo me gustaría estar con mis ovejas? ¿Cómo me gustaría estar con mi madre? Pero, Padre, Dios, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y a los pocos días vemos que Jesús fue crucificado, pareciendo ver que Dios no lo había escuchado. Sin embargo, al tercer día, Jesús resucitó, cambiando millones de vidas, salvando tu vida y salvando mi vida. Y aquí entiendo que Dios ve el sufrimiento como un testimonio que va a cambiar millones de personas, millones de vidas. Entonces, cuando yo paso a veces por etapas de sufrimiento, yo me recuerdo: Juan, no estás viviendo etapas de sufrimiento. Estás viviendo tu testimonio que va a cambiar millones de personas. Y este tema del sufrimiento viene con varias partes. Y hoy te quiero hablar sobre 3 partes fundamentales que vemos que el sufrimiento tiene para nosotros y no contra nosotros. Y el tercero es el que más me gusta. El primer punto que quiero hablar el día de hoy sobre el sufrimiento es que el sufrimiento nos ayuda a reflexionar. Porque a veces en esta etapa cuando estamos sufriendo, en esa oscuridad, cuando pasamos por esas pruebas, en esa oscuridad es la única manera que se encuentra esa luz que necesitamos para poder salir de ese entorno, de esa etapa de sufrimiento que estamos viviendo. Porque nos ayuda a pensar en lo esencial, nos ayuda a pensar en qué es lo que de verdad importa y nos ayuda a enfocar nuestra vida. Porque acuérdate que el enfoque, donde lleva tu enfoque, lleva tu energía, y ahí es donde vas a traer las cosas, ahí es donde van a llegar los resultados. Porque la energía que creas con la acción, ahí es cuando vas a materializar lo que tú tienes pensado. Entonces nos obliga, este tema de reflexionar nos obliga a detenernos y nos obliga a pensar y hacer preguntas como: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde estoy yendo? ¿Cuál es mi verdadero propósito de vida? Y todas estas preguntas, si nosotros las respondemos desde un enfoque no de ansiedad, de depresión, de culpa, de juzgar, sino las respondemos con un enfoque de: estoy respondiendo a estas preguntas para yo poder ser mejor persona, ser mejor hijo, ser mejor padre, ser mejor amigo. ¿Y qué propósito tienes tú en la vida? Ponte a reflexionar. Dedícate solo 3 minutos, 5 minutos a hacerte una pregunta. ¿Qué sentido y qué camino por medio de tus acciones le estás dando a tu vida? Por medio de tus pensamientos, por medio de lo que lees, de lo que escuchas. Entonces, ¿qué sentido, qué camino le estás dando a tu vida? Esta vida que se juega una vez. Entonces, ¿qué sentido le estás dando a tu vida? El segundo punto que quiero tocar el día de hoy es que el dolor nos enseña a aceptar nuestras limitaciones. Porque a veces estamos en una sociedad donde la debilidad, mostrar debilidad más en los hombres, porque las mujeres hablan entre ellas y se cuentan sus chismes, sus dolores, sus cosas, pero entre nosotros a veces los hombres, o incluso en algunas mujeres, hablar sobre las debilidades, sobre las cosas que no nos van tan bien, sobre nuestros problemas, eso se muestra como un error y no debería ser así, porque al hablar, al expresar, al mostrar al mundo cuáles son esas debilidades nuestras, al mostrar cuáles son nuestros problemas, eso lo que hace es que derriba nuestro ego, derriba el ego, derriba ese hombre fuerte que tenemos adentro, y lo que hace es que podemos nosotros mantener esa humildad, esa compasión con nosotros mismos, ese amor propio, ese amor sincero que nosotros podemos llegar a tener con nosotros mismos, y el ego se destruye, y el poder pedir ayuda. Si yo necesito un consejo, si yo no sé qué hacer en X o Y situación, yo necesito un consejo, yo necesito pedir ayuda, pero a veces ese pedir ayuda se demuestra como una debilidad que nos hace ver más débiles, que nos hace ver menos,
Y eso no es así. Pedir ayuda es de hombres valientes, de personas valientes, que saben por dónde quieren ir y que van a hacer lo necesario para poder lograrlo. Porque a veces la verdadera fortaleza nace cuando nosotros aceptamos nuestras heridas. Cuando tú aceptas y dejas el ego a un lado, vas a ver que ese va a ser el punto de inicio más importante que tú vas a poder tener en esta vida. Y el tercer y último punto que quiero tocar es que el sufrimiento transforma el corazón. Porque me encanta una frase que dice que después del fuego el oro brilla más. Después del fuego el oro brilla más. Y esa frase es increíble, porque a veces pensamos que el sufrimiento nos hace menos. Mostrar el sufrimiento, mostrar que no, los hombres no lloran, yo soy un hombre fuerte, tal cosa. Pero cuando nosotros transformamos nuestra vida y con esa presión del sufrimiento, a veces ese sufrimiento nos ayuda a cambiar, nos despierta, nos ayuda a mejorar y a ser mejores como personas. Porque a veces he conocido personas que, a pesar de tener una etapa difícil en la vida, yo sé que ellos se levantan cada vez más fuertes, dejan de ser víctimas y empiezan a jugar el juego de la vida no como espectadores, sino como jugador principal. Entonces, ¿vas a jugar como espectador o vas a jugar esta vida como el jugador principal de este juego? Porque si empiezas a tener una actitud de víctima, de queja, de juzgación, entonces, ¿cómo vas a jugar este juego? Porque el dolor no cambia tu mente, pero transforma tu corazón. Y cuando nosotros entendemos que transforma nuestro corazón, podemos llegar a tener más empatía, podemos entender mejor a la otra persona. Y nosotros no nos destruimos con el dolor, sino más bien nosotros podemos acoger ese dolor y utilizarlo para poder purificarnos, para poder potenciarnos, mejorar nosotros como personas y mejorar nuestro ambiente. Un clarísimo ejemplo, que es una paradoja total, es el gimnasio. Tú cuando estás en el gimnasio, a ti te duele todo. No tienes ganas de alzar pesas, no tienes ganas de ir a correr cuando quieras hacer ejercicio. Pero cuando tú estás haciendo eso, cada vez te estás haciendo más fuerte. Y esa es mi motivación. Yo entiendo que yo estoy en la máquina y yo digo, no quiero hacer más. Me duele, no puedo más. Pero yo entiendo que si lo hago es por amor propio. Porque yo sé que a partir de ese sufrimiento que yo voy a tener, ese sufrimiento me va a transformar mi cuerpo, me va a hacer mejor persona con mi mentalidad y voy a empezar a crecer más como persona. Y hablando de este tema del sufrimiento, el único antídoto que hay para el sufrimiento se llama el amor. El amor transforma. El amor, Dios es amor. Si tú le entregas tu sufrimiento a Dios, vas a ver que Él va a coger ese sentimiento de sufrimiento, de ansiedad, y como dice la Biblia, que si nosotros le entregamos nuestras cosas a Dios, Él nos cuidará, Él nos guardará, Él nos ayudará a superar eso. Entonces, el amor nos abraza, nos acompaña, nos cura. Y aunque el amor no elimina el dolor, lo transforma. Entonces, no intentes eliminarlo, intenta transformarlo. Porque cuando tú transformas del sufrimiento al amor, vas a ver tus ojos, tu mentalidad y tu vida de otra manera. Entonces, el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento es opcional cuando tú eliges la opción del amor. Entonces, si te gustó este video, si te gustó este contenido y quieres ver más contenido como este, por favor dale like, suscríbete, comparte y comenta cuál ha sido ese sufrimiento que tú has tenido que te ha transformado como persona.